José María Alonso, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Patricia Oreña. Hola, buenas tardes. Cristóbal Palacio. Buenas tardes. Patricia Portilla. Buenas tardes. Y Rafa Pérez Tezanos, que ha tenido un viaje por Europa, en un país europeo. Vale. Y que me imagino que muy buenas experiencias, ¿no? Sí. Lo has podido solucionar todo, ¿no? La experiencia que me traigo es que vivo en un país magnífico. Sí, ¿no? Sí. Se nota. Además tiene claramente claro este país. Yo, aparte de eso, Sí. aparte de eso, ¿no? Que es así. Yo es que cada vez que salgo Sí, es por que ahí, es lo que hay. es lo que hay. Es el mejor país del mundo y se acabó con en todos eso- los problemas. Desde luego. En eso estoy totalmente de acuerdo. Bueno, vamos a los temas de hoy. AVE o no AVE, tenemos también para hablar de la manada, subida de impuestos del gobierno socialista, habrá subida de impuestos, sí, no, y acercamiento de presos políticos o presos, más que políticos, presos a Cataluña y terroristas al País Vasco. Bueno, dejemos las cosas claras. José María Alonso, ¿AVE o no AVE? Hombre, está claro que el AVE era, sobre todo sorprende que después de tanta reivindicación y de tantos, todo lo que se ha organizado y la bandera que ha sido el AVE, pues que ahora de repente pues que se renuncie al AVE, cuando ya había ya en los presupuestos una partida para el AVE y que sea hasta un alcalde emblemático del Partido Nacionalista el que diga que se ha enterado por los medios de comunicación. Entonces eso pues tendrá que dar explicaciones después de todo lo que se ha dicho y que hemos tenido un ministro de Cantabria de Fomento y se ha estado diciendo que vendía humo. Después, cuando ha cesado, se ha dicho que se iba a pedir al gobierno de España que mantuviera el presupuesto en los presupuestos, y ahora de repente ya se pasa a decir que se renuncia y que se haga un tren de altas prestaciones y que esos 400 millones de euros que están en los presupuestos para el AVE Palencia-Reynosa, que iba a ser un cambio pues, muy importante para toda la zona sur de Cantabria, se diga que no, que se le deja al nuevo ministro a que lo gaste en lo que él vea pertinente, dentro de todas las que haga una inversión integral de las necesidades de Cantabria, ¿no? Por eso sorprende y habrá que dar muchas explicaciones a los cántabros, después de todo lo que se ha dicho y todo lo que se ha gastado en este tema. Muy bien, Cristóbal. Es la diferencia entre la política real y la demagogia, ¿no? Hay políticos que juegan mucho mejor a la contra y que juegan mucho mejor haciendo oposición, ¿no? Y que incluso cuando gobiernan hacen oposición de otro que esté gobernando. Entonces, desde esa perspectiva es muy fácil hacer exigencias de máximos y cuando luego llega la realidad y te obliga a enfrentarte a lo que las cosas deben ser, pues dices, bueno, pues eso es inviable. Con independencia de eso, yo creo que ya era realista y razonable el hacer el tendido del AVE hasta Reynosa o como mínimo hasta Aguilar, ¿no? Y era una cuestión exclusivamente de decisión política, de coste de oportunidad. Si hago el AVE de Palencia hasta Aguilar, hay otras cosas que no voy a poder hacer. Y lo que nos tienen que explicar es por qué políticamente se ha decidido restringir gasto en las cosas que Cantabria le beneficiaban y dárselo a quién y por qué. Esa es la cuestión que se plantea. Patricia Oreña. Pues yo creo que estamos siempre en una gran desventaja con respecto a otras comunidades. Los que tenemos que ir a Madrid con cierta frecuencia por motivos laborales, pues vemos que siempre llegamos mucho más tarde o nos cuesta más o es peor, ¿no? A mí lo que me sorprende es que tenemos una falta de política con mayúsculas, que es lo que nos está haciendo que perdamos el tren, si vale la expresión, ¿no? Con respecto a otras comunidades como son Levante, Castilla y León, incluso todo el norte, estamos en una especie ahí de limbo en el que nos hemos quedado muy complicado y muy complicado a futuro. Necesitamos una política de largos plazos. Al final lo que estamos haciendo es ver cómo se van poniendo parches, se hace politiquilla de, pues eso, decía Cristóbal muy bien, oposición a la oposición, con lo cual perdemos en competitividad con las otras comunidades autónomas y esto es de una gravedad enorme, porque si hacemos un repaso de cómo están nuestros índices de actividad económica, pues yo creo que es para preocuparnos mucho y el problema de las infraestructuras pues nos ha afectado mucho y nos seguirá afectando en el futuro, como se ve. Patricia Portilla. Bueno, en este caso el PSOE se abstiene y aboga por las altas prestaciones, la inversión en altas prestaciones y cercanías.
entendiendo que responde a una necesidad más urgente, y es por lo que se motiva esta abstención. Yo creo que hay que pedir inversiones realistas y, si lo exige la inmediatez o la necesidad, dotar a la región de unos servicios competitivos tanto en cuanto la red ferroviaria necesite. Claro, pero es que los servicios competitivos y las altas prestaciones es reducir el tiempo de viaje a Madrid. En Lo otro algunos es- casos, la red de cercanías necesita una inversión, se ha apostado por una inversión estructural, general, como decíais, y yo creo que optamos por, como decía, por necesidades realistas y con un carácter más inmediato. Pero entonces, ¿el AVE a Madrid no es o reducir el tiempo que se tarda en ir de Santander a Madrid no es realista? Sí, desde ¿O no es una luego, necesidad? y será una necesidad, pero quizás no es el momento de situarla como prioritaria. ¿Y cuándo? Pues cuando se afronte primero estas otras inversiones que son tan necesarias o más. Señor Pérez Tezanos. Es que me están dejando sin palabras. Estoy atónito. Estoy atónito porque mira que llevo yo años peleando por el AVE solo, y casi todos los que están aquí en la mesa, que pertenecían o siguen perteneciendo a otro partido, me daban 1000 razones para que no viniese el AVE. He llegado a escuchar que era caro. He llegado a escuchar incluso a uno de Cabuérniga, de tu tierra, decir que como por allí no iba a pasar. He llegado a oír de todo. Han gobernado en Madrid de todos. Hubo un ministro socialista que nos la hizo gorda. Muy gorda. Me extraña. Esa no se me olvida, la de Pepiño. Pero también hubo un presidente de gobierno gallego que vino al Palacio, nos dijo que en breve lo ponía en marcha, y se ha marchado y no lo ha puesto en marcha. Es decir, que en Madrid nos han engañado todos. A todos. Nos han engañado todos a todos. A todos. Ese es el matiz. Porque el gran problema que hemos tenido con el AVE es que había división interna. En Murcia están discutiendo si va soterrado o va por arriba. En Granada, si llega hasta el centro o se queda a 500 metros. Aquí discutíamos entre cántabros si sí o si no, lo cual ya es grave, Con lo cual, yo comprendo que el que está en Madrid, sea ministro, sea lo que sea, dice, bueno, primero que se pongan de acuerdo y vamos a esperar a que escampe, ¿no? Sí que he de decir que al día siguiente de la moción de censura, no al día siguiente, a los dos, tal vez a los dos, que ya sabíamos quiénes iban a ser los ministros, pues coincidió que estaba en una tertulia, no aquí en televisión, en radio, con mi amigo Claudio Acebo, por qué no decirlo, y vaticiné algo que vaya, por desgracia, acerté. Dice, de las primeras medidas va a ser suspender el AVE a Cantabria, y si no el tiempo. En cuanto se haya cambiado el ministro, nos van a volver a atornillar el tema del AVE, ¿no? Es que se repite la historia, volvemos otra vez a las mismas. ¿Para qué hablar ahora de lo que costó? Bueno, un pacto de gobierno, poner en marcha ya también la autovía de la Meseta, que era la única comunidad que no estábamos conectados con Madrid, porque el AVE le va a tener Galicia, Asturias, hasta Avilés quieren llevarle. Bueno, Sí, Asturias lo tiene sí, lo de complicado Avilés, también, ¿eh? no, sí, y Tema tan de- complicado. Fíjate lo Sí. complicado que se presupuestaron los túneles de Pajares en 3.500 millones de Sí. euros y van 17.000. Y nadie ha puesto el grito en el cielo. Bueno, pero porque el sí AVE a hay un Cantabria, problema en grave. cambio, era muy caro. Allí ya van 17.000 millones lo que hemos metido los españoles, entre todos, para que Sí, tal, por la hora porque de hay que Pajares cruzar se tiene, Pajares. sí. Vale, de acuerdo. Y va a llegar, o tienen la pretensión de que llegue a Avilés, pero es que los vascos la quieren, la Y vasca, lo tienen todo. Y no os engañéis, llegó a Palencia. ¿Por qué llegó a Palencia? Porque don Renault, es decir, el grupo Renault, Nissan, Mitsubishi, Mercedes, pesan mucho. Y allí hay una gran factoría de Renault, no lo olvidéis. Si no, me temo que la conexión norte todavía estaría un poco más lenta, ¿no? Pero bienvenidos al club, porque si por fin somos capaces de aunar criterios, lo digo, porque contrariamente a lo que estabais comentando, creo que ayer no, se han votado las propuestas de resolución en el Parlamento, y una de ellas es instar al Gobierno de Madrid a seguir con todos los trámites del AVE. No se ha renunciado oficialmente, ¿eh? Se le ha vuelto a instar en una propuesta de resolución que se ha votado y que se ha aprobado. Hombre,
seguramente que José María, que ha estado en un parlamento, y yo que también, sabemos que las propuestas de resolución tienen el valor que tienen. Porque luego el gobierno las cumple o no las cumple. A veces las cumple. A veces las cumple. Generalmente no. Pero se ha presentado y se ha aprobado. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Ahora, insisto, y ya me duele un montón haber acertado, pero lo vi venir. Dije, como nos cambien de gobierno, como nos cambien de ministro, adiós, porque el nuevo ministro no tiene intereses en Cantabria como sí tenía el anterior. Esto es así de sencillo. El anterior tenía sus intereses aquí y, por lo tanto, bueno, había que aprovecharlo. Yo lo he dicho en más de una tertulia, ¿no? Digo, pues mira qué bien, vamos a intentar, como diría un paisano, vamos a intentar ordeñarle todo lo que podamos el tiempo que esté. Hasta un poco, ¿qué vamos a hacer? Ahora viene un riojano, que no tengo nada en contra de los riojanos, pero desde luego el AVE a Cantabria no parece que sea una de sus preferencias seguramente, ¿no? Y volvemos a entrar en esa disquisición. Los que antes decían que no al AVE, ahora le van a reclamar. Y algunos que estábamos convencidos de que el AVE, sobre todo aquel que se proyectó por Álvarez Casco, sé que ya llovió, que era mixto y de pasajeros, el único de España que se proyectaba así, aquello era un buque insignia para nosotros, hubiera sido, y creo que sigue siendo, muy importante. Pero pongámonos de acuerdo. Cuando todos en casa estemos de acuerdo en que sí al tren, entonces en Madrid igual nos empezarán a tomar en serio. José María. Yo lo que veo que al final la realidad es que cuando gobierna en España el Partido Socialista, Cantabria pierde. Cantabria pierde. Es muy reciente el gobierno de Zapatero, que no solo paralizó el AVE, paralizó la autovía de Solares, que estaba ya en marcha, con lo que cuesta eso, ya una obra que está ya en marcha. Paralizar, hubo que hacer taludes, porque claro, se venía abajo, paralizó la variante de la Nestosa a Los Tornos, cuando ya había expropiaciones, terrenos en movimientos, que la gente pasaba y dice, ¿y esto qué van a plantar? ¿Patatas? Pero José María, eso, estás hablando de Zapatero. Zapatero. Ahí está Patricia aquí, que sí, seguro que está deseando defenderle, pero es que... Eso, ya, y luego vino... Ya y luego es el pasado vino, eso. No, pero es que es muy reciente, es que la No, historia, ¿cómo va a ser se reciente? repite. Y luego Reciente vino es el presidente Rajoy, el ese sí. gobierno de Rajoy, en un momento de crisis, que estamos a Vale. punto del rescate. Venga, pues ya lo entendemos. Y entonces, Hay que a pesar de entenderlo. eso, se inició la autovía de Solares, o sea, obras que quedaron paralizadas. ¿Por qué? Porque Cantabria, la realidad es que cuenta poco, en el puzzle nacional cuenta poco. Y ahora que teníamos la suerte de tener un ministro que ya estaba ya en los presupuestos, la mayor inversión de la historia de Cantabria en infraestructuras que tanto llevábamos reclamando, y resulta que se paraliza otra vez, y veo que no solamente va a ser el AVE, va a ser el tercer carril a Vizcaya, el tercer carril de Torrelavega, o sea, todas las inversiones que se habían hecho, porque el ministro es valenciano, no riojano, porque va a tirar pues para muchos sitios. Pero eso ahora, en donde que está ya hecho ya, o sea, que es que nada más tiene es que ejecutar el presupuesto que acaba de aprobar el Partido Popular, en el cual el PSOE además se opuso. Eso es lo que yo quiero decir. Entonces, hay que ver los hechos. El AVE, una cosa es lo que había discusión, es el AVE Reynosa-Santander, por el desnivel, porque técnicamente era un problema, y eso lo decía la Universidad de Cantabria. Pero el AVE a Reynosa no tiene ningún problema, porque es un terreno Castilla, y hemos perdido esa oportunidad, la oportunidad de tener a un ministro que íbamos a dar un paso, pero bestial, en lo que son el déficit de infraestructuras que llevamos. Y siempre que ha habido grandes inversiones, Valdecilla, que también lo paralizó el gobierno, siempre ha sido con los gobiernos del Partido Popular. Yo he estado diputado y he sido testigo de que Cantabria era de las pocas autonomías en las que se incrementaba el presupuesto. Patricia. Pues mirar, buscaba unos datos que ahora no encuentro acerca de las inversiones que había hecho el gobierno del PSOE en Cantabria durante sus periodos de gobierno frente a las del PP, y que evidenciaban que eran mucho mayores. No, si en el siguiente turno las encuentro, os lo aporto. Desde luego, yo creo que en muchos casos, y hablo en el caso del soterramiento de Torrelavega, que es una reivindicación histórica de nuestra ciudad y que este pasado año se ha convertido en una realidad, gracias
al ministro de Fomento y gracias al esfuerzo importantísimo que ha realizado el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Torrelavega, que aporta el 50% de la obra. Que venden como un regalo y que, sin embargo, lo que ha supuesto, como decimos, o se va a materializar gracias al compromiso del actual Gobierno, tanto municipal como regional. Que fijaros qué equiparación de fuerzas, Ministerio de Fomento, Gobierno de Cantabria. Parece que las intenciones o lo que se vendía era real, aunque yo creo que se acercan más a unos presupuestos o a unas intenciones de inversiones muy vendibles para infografía, pero que hasta ahora no sé o hasta qué punto se iban a materializar. Desde luego, en el caso de Torrelavega, firmando un convenio a 3 partes que considero histórico, y eso es indudable, y no se puede negar el avance que ha supuesto en esta demanda. También he de decir que la medalla deberíamos colgárnosla todos en igualdad de condiciones. Patricia Moreña. Pues no sé, yo creo que la desafección de los ciudadanos con la política viene en parte por esa incoherencia, ¿no? Yo creo que todos los que estamos aquí nos acordamos de todas las manifestaciones que hubo a favor del AVE con bueyes incluidos, ¿no? No era aquella fiesta, no se organizó una fiesta con un buey y toda aquella historia para pedir un AVE. Bueno, no era un buey. ¿Qué era? ¿Qué era? Es que no me acuerdo de lo que era, Rafa. No sé si estuviste tú en aquella ocasión. Claro que estuve, ¿Y qué era? ¿Qué era? Era un novillo. Un novillo. Bueno, pues un novillo. Carne, era carne. Era Carne, Sí. sí, un novillo. Pues eso. Y claro, los ciudadanos que estamos aquí viendo esas cosas decimos, pero si era tan importante, ¿por qué ahora ya no lo es? ¿No? Eso es lo que nos preocupa y también lo que nos hace pensar que al final los intereses cambian tanto que a lo mejor resulta que ni los unos son mucho ni los otros son tanto. Mientras los paganos de esta situación, que somos los que pagamos impuestos cada vez más y que no paramos de pagar y sin embargo no tenemos las infraestructuras, pues aquí estamos a verlas venir. Y eso enfada y eso agobia y eso llega al trimestre del IVA y enfada mucho más porque vemos que aquí estamos a todo menos a lo que hay que estar, que ese es el problema. Señor Palacio. Pues es que al final los titulares enmascaran las necesidades. Acabamos de hablar del soterramiento en Torrelavega. Estoy seguro que el soterramiento para Torrelavega es fundamental, es imprescindible, es necesario y es la obra que va a transformar la ciudad. Porque eso es lo que dicen los que aparentemente saben. Sin embargo, yo, desde la realidad del peatón que va por Torrelavega, lo que veo es una ciudad paralizada desde hace 20 años, a la que 30 millones de euros de inversión que resulta que el ayuntamiento tiene con esfuerzos en ellos, creo que podían transformar la ciudad. Y en esa transformación, mi sensación es que la forma en la que se atraviesan las vías del tren es irrelevante. La ciudad de Torrelavega tiene muchísimas más carencias que no dependen de que yo tenga que esperar medio minuto para atravesar las vías del tren si las quiero atravesar o que elija la zona por la que entro a la ciudad. Y sin embargo llevamos muchos años con ese detalle como excusa para el desarrollo de la ciudad. Esto es casi un titular lo que nos estás diciendo, ¿eh? No, pero parto de la base de que tiene que haber gente que sepa lo que yo no sé. Tiene que haber gente que sepa por qué el ser capaces de soterrar esas vías del tren va a transformar la ciudad. Porque yo veo la ciudad y la veo construida y con viviendas a los dos lados. Es verdad que veo que se pueden mejorar las comunicaciones con los dos lados de la vía, pero no veo la ciudad dividida por una vía del tren. Y sin embargo, cada vez que le preguntamos a los políticos de Torrelavega qué es lo que hace falta para solucionar los problemas de Torrelavega, que todos vemos que cada vez son mayores y que además son estructurales, la única solución es generar la vía del tren. Es más, yo creo que la obra se termina haciendo porque durante tantos años los políticos han dicho que la solución a Torrelavega es soterrar el tren, que no hay nadie que se atreva a decir lo contrario. Y entonces llega el ministro de visita a Torrelavega y le dice, ¿la vía del tren? Y dice, pues venga. Y como mi sensación es, lo ve poco factible, dice, venga, si ponéis la mitad lo hacemos. Y llega el ayuntamiento y dice, ¿cómo vamos a decir nosotros que no? ¿Cómo vamos a decir nosotros que el rey está desnudo y que hay cosas más importantes? ¿O que con estos 30 millones podemos convertir a Torrelavega en la ciudad que necesita ser para resultar competitiva y para volver a ser estratégicamente relevante en Cantabria? ¿Podemos explicar a la gente que hay otro plan?
Sí, pero necesitamos otro plan. ¿Le tenemos? No. Pues venga, vamos a poner 30 millones de euros que no los tenemos para soterrar las vías del tren. Y eso es un ejemplo de parte de lo que nos está pasando con el AVE de Valladolid a Santander. ¿Que sería fantástico ese AVE? Por supuesto que sí. ¿Que es técnicamente difícil o imposible desde Reynosa hasta Santander? Parece que todo el mundo, los que saben, que yo, me pasa lo mismo que con el asoterramiento, parece que es complejo. ¿Que se podría hacer hasta la zona en la que la meseta viene cálida y tranquila y tal? Pues se podía hacer. ¿Y que eso costaba menos? ¿Y que eso reducía media hora el viaje y nos convertíamos en una pequeña provincia de 3 horas de Madrid? Pues podía ocurrir. Pero a ninguno de los partidos políticos se plantea que lo razonable es eso, que lo razonable es enemigo de lo mejor, objetivamente. Pero que eso facilitaba mucho la vida, facilitaba las comunicaciones, no, los políticos se sitúan en yo quiero el AVE hasta Santander, que para eso ha matado a un novillo, o es imposible hacerle porque no hay dinero y nos lo vamos a llevar a Valencia, ¿no? Esa es la incongruencia de la política. Rafa. Hombre, no queremos el AVE porque se mató un novillo. Porque además novillos... Por cierto, ¿estaba rico el novillo? Sí. Novillos se han matado miles. Sería de Cantabria, ¿no? Sería de Cantabria. ¿Qué más os da? ¿De dónde era? Le sacarían del pueblo al lado. ¿Qué más os da? No, que yo comparto en parte lo que dice Cristóbal, que sí que hay veces que aprieta el zapato y dices, bueno, pues a lo mejor tenemos que cambiar un poquito la perspectiva, ¿no? En el caso de que hablar de Torrelavega, pues claro, tantos años demandándolo, que es una obra emblemática, que es difícil decir que no. Hay una cicatriz pero ahí. Correcto. En los Corrales la hay más grande, que nos cruza de atrás adelante, ¿no? Claro, por ejemplo, los Corrales... Y hay dos pasos a nivel pendientes de que los ejecute el Ministerio desde los tiempos de Zapatero. No, ¿quién era el anterior a Zapatero? Que ni me acuerdo. Pero ya lo dejó sin hacer. Aznar. Vale, ya lo dejó sin hacer aquel y seguimos esperando que hagan los dos pasos que faltan, que además... José María, tú de esto sabes porque es una resolución que se aprobó en su día en el Congreso de los Diputados, eliminar los pasos a nivel, entre ellos esos dos de los Corrales. Bueno, las circunstancias, la crisis, es verdad, todo vino y todo se paró y tal, ¿no? Y a lo mejor teníamos que haber reconducido un poquitín las cosas, también como efecto de la crisis, pero por tocar un poco el tema de Torrelavega, dada la situación de que los de Torrelavega, incluso tú, Cristóbal, seguramente que a lo largo de los años, en algún momento, si te han preguntado a ti, pues ¿qué hace falta aquí? Pues el soterramiento, ¿no? Pues, yo realmente, por llevar la contraria, decía que no era necesario. Sí, no, pero, sí, pero sí, hasta habéis dicho que no es necesario el AVE, hasta hoy que dices que sí por llevar la contraria otra vez. No, fíjate que claro. Yo he hablado del AVE hasta, ni siquiera llegaba hasta Reynosa, yo he planteado el AVE hasta Aguilar, porque me parece que es tan sencillo empujarle un poco más, y una vez que llega a Aguilar... Vale, pero estábamos hablando del soterramiento. Yo quería hacer una puntualización. Es verdad, es que ahora mismo hablas de 30 millones. Sí, de 30 millones. El valor que tiene la corporación, y digo la corporación, no digo el equipo de gobierno, digo la corporación de Torrelavega, los torrelaveguenses, y en la parte que nos toca al resto de cántabros, es que nos vamos a asumir efectivamente el 50% de la obra. Efectivamente. Claro. ¿Y por qué lo digo? Pues porque una obra similar se ha hecho en una ciudad de Cataluña. Y en Asturias. Y el ministro de la Serna puso los 620. Efectivamente. Los 620 al total. Es decir, que con un hay coste para muchísimo todo. más elevado. Probablemente allí había sus razones, los que fuesen. Porque a mí me gusta siempre saber la opinión de todo. Es decir, hoy allí ha puesto 620 y aquí no los pone. Bueno, seguramente que había razones. Y además, si los puso, bien puestos están. Pero como aquí no los han puesto, que menos que tengo que decir yo, que soy vecino de los Corrales, ¿no? De aquí cerquita, ¿no? Que esta ha sido siempre la ciudad de referencia para los de Corrales. Claro. Oye, el esfuerzo de los de Torrelavega es importante, ¿no? Y ya puedo entender qué tal. Y ya puedo entender que tú ahora, en un alarde de llevar la contraria, como dices, digas, o incluso yo te apoyaría, digo, no, mira, los 30 millones, y si los dedicamos a potenciar la industria en la comarca, pues es verdad, también, ¿verdad? Pues es verdad. ¿Y por qué no vienen de Madrid unos 30 millones de euros para eso? Porque lo de la reindustrialización de la comarca, mira que lo venimos pidiendo al anterior gobierno, al anterior, y a este. Vamos a ver. Y no quiero hacer como lo del ministro, que efectivamente es valenciano, no es de Torrent, no es riojano. No quiero volver a acertar, pero vamos a ver qué pasa con lo de la reindustrialización, que estaba prácticamente parado hasta ahora, ¿no?
muy buenas palabras, pero de esto que sí, que efectivamente se habla. ¿Y qué hay? No, encima no hay nada. Vamos a ver ahora. A que se pasa el tiempo y tampoco oímos hablar. En eso es la parte en la que estoy de acuerdo contigo de decir, joder, hay veces que tenemos que parar. Sencillamente es parar, recapacitar, pensar y decir, pues oye, a lo mejor conviene tal. Pero yo puedo entender que los de Torrelavega quieran eso porque, joder, es que forma parte de sus vidas. Es que Patricia nació cuando ya lo pedían los de Torrelavega. O sea, ha estado toda la vida pidiendo porque es joven. Vivo muy cerca, además, de la estación y por último, acuérdate de que, o yo sí me acuerdo, de que la autovía a la Meseta, bueno, era una obra de ingeniería también prácticamente imposible. O sea, aquello era... No, era costosa. Recuerdo que... Técnicamente No, pero y costosa. lo otro también, que recuerdo que nos decían que estuve en muchas reuniones, Cristóbal, ¿entiendes? Y sé cómo se decidió todo aquello, porque yo era uno de los que estaba allí. Y recuerdo que nos decían, es que ¿os pensáis que esto es Suiza? ¿Que estáis en Suiza? No, estamos en Cantabria. No es, ya sabíamos lo que querían decirnos. Es que los viaductos... pues son, y es verdad, han costado un ojo de la cara, y lo peor, costaron incluso vidas, porque hubo algún fallecido a causa de las obras, ¿no? Algunos. Entonces dices, pero lo tenemos, lo hicimos, se pudo hacer, y ya está, y lo disfrutamos todos, y seguramente que hemos evitado, no sé, no quiero, pero decenas de accidentes por aquellas OCEs, ¿no? En definitiva, que sí, que ya sé que todo es caro, pero parece que solo tenemos le damos valor al dinero los cántabros, porque en el resto de regiones los extremeños también están pegando campanazos diciendo el AVE, el AVE, el AVE y el AVE. ¿Qué pasa? Ya sé que son más baratos allí. Vale que sí, que será más barato hacer 1 kilómetro allí que aquí, ¿de acuerdo? Pero bueno, alguna vez nos tiene que tocar. Nada más que digo eso. Y ya, insisto, bienvenidos al club. Ojalá llegue un consenso total aquí en Cantabria de todos los partidos que digan, señor Sánchez, pues mire, le tocó, queremos el AVE, y si no, no vamos a hacer como el soldado que para que se fastidie el coronel esta noche no cenó, pero algo habría que hacer para que en Madrid se enteren de que efectivamente estamos. José María. Sí, yo simplemente lo que quiero, como muchos cántabros, es pedir al Gobierno de Cantabria que todos esos proyectos que están incluidos en los presupuestos, que están ya presupuestados, que se lleven a cabo. Eso es lo que pido. Me gustaría que se lleven a cabo. Ya empezamos que ya se empiezan a caer del cartel el AVE, porque ya se ha hecho, si en el Parlamento de Cantabria el partido que está gobernando en Madrid ha instado a que el AVE no se haga, pues ya el Gobierno de Madrid sí que lo puede hacer. Como bien decía Rafael, no es vinculante, pero si ya le piden que no lo haga, pues ¿qué más quiere el ministro que no? Te la puedo leer, la tengo delante. Pero eso yo ya lo doy por perdido. Pero el resto de obras tan importantes que ha sido, en la vida ha habido tantos, en 2 años de ministro, o no sé si 1 o 2 años de ministro, tantos proyectos, claro, no es que no está ejecutado, hombre, solo faltaría que lo que no se ha hecho en 14, 15 años, en 2 años se haga, pero ahí están los estudios y sobre todo el dinero, que es lo importante, en el presupuesto. Bueno. El supuesto y el soterramiento, no exageres, José María, en los presupuestos no está ahí. No. Y entonces, ¿por qué ha dicho Miguel Ángel Revilla, le ha pedido al nuevo presidente, a Sánchez, que cumpla con todas las obras y todas que están presupuestadas en el presupuesto en materia de fomento? O sea, lo que antes era humo, luego ha dicho, solo pido que se lleve a cabo. Mira, José María, y lo ha dicho, y también lo ha repetido propuesta de resolución, también, la ¿sabes? tengo aquí, propuesta de resolución. El Parlamento insta al Gobierno de Cantabria
a exigir al Ministerio de Fomento que continúe con carácter urgente la tramitación administrativa y la inversión necesaria para el tren Santander-Madrid en los distintos tramos Santander-Palencia recogidos en los presupuestos generales del Estado y presentados por dicho Ministerio en Cantabria en los últimos meses, garantizando por tanto la llegada de las líneas para la alta velocidad desde Palencia a Reynosa antes del año 2024. Esto era lo que había prometido el señor de la Serna y esto es lo que ayer se ha votado. ¿Los presupuestos por qué tiene que estar a algo que es como si el PP pues presenta una proposición de ley? No, José María, no. ¿Qué ocurrió? Ha ocurrido que si miran los presupuestos de Fomento para Cantabria, hay un montón de obras que el ministro Íñigo de la Serna, cuando lo era, el anuncio lo hizo concretamente en el Foro de la SER en Santander, que yo estaba allí, le escuché, y nos hizo pues una serie de planteamientos y de ofertas de obras que iba a hacer. Entre ellas, el tramo de la conexión aquí en Torrelavega con la de Bilbao, que iba a venir a poner la piedra a primeros de mayo, no le dio tiempo por lo visto, porque bueno, las cosas ya estaban precipitadas y no se ha hecho. En cuanto al tercer carril con el País Vasco, oye, Rafael, ¿y estaba hablando perdona de que te corte, ¿y a qué crees tú que se debe el enfado del alcalde de Reynosa del PRC diciendo que se ha enterado por los medios de comunicación y que era la bandera del PRC? Porque probablemente no lo sé. ¿No ha leído él? ¿No habrá leído él entonces la...? Probablemente. Te iba a decir, probablemente no estaba. ¿Tú crees que sale en el periódico informado, dando palos a su propio partido y diciendo que está desolado por así? No conoces tú a nadie del tuyo que haya dado palos al tuyo. Yo del mío. Yo creo que sí, pero ahora vamos lo que a hablamos dejarlo es ahí. esto, pregunto, que pero tú igual le conoces al alcalde yo creo que se debe Reynosa, a que un yo no error, conozco, a un error de información, ha trascendido una cosa, pues no le habrá gustado, evidentemente, si yo fuese alcalde de Reynosa tampoco me hubiera gustado, y luego al día siguiente... Luego esa propuesta, sí, lo que yo no sé que va a hacer daño a Reynosa, a Cantabria y a toda el sur. ¿Qué es lo que dice la propuesta? ¿Qué propuesta? ¿Qué propuesta? La propuesta de resolución que se ha aprobado en el Parlamento y que ha votado nada más en contra el Partido Popular. Pero ¿cómo va a hacer daño el que se exija a Madrid que venga? Pues hombre, sí, no te entiendo, porque hemos pues empezado fácil, la discusión porque estabas un poco molesto porque no había AVE. Claro. Ahora me estás diciendo que molesta a los de Reynosa que venga el AVE. Porque la compañía primero se propone que no se incumple y luego, primero se propone que se cumpla y se dice en un mensaje más mediato. Es que es al revés. Es que el tema de que se renunciaba es anterior a la propuesta de resolución. Eso es. Claro. Entonces, primero se cuenta una y luego para evitar el efecto electoral. No es para evitar el efecto electoral, es porque el Parlamento sigue exigiendo eso a Madrid. Sigue exigiendo. Claro, y lo que te estamos planteando de alguna forma. Y fíjate lo que acaba de decir José María. Dice José María, y vota en contra del PP. ¿Qué razones habrá tenido el PP para votar en contra de una propuesta de resolución que es farisaica? Que lo que estamos planteando... ¿Y cuál es la alternativa si es farisea? ¿Cuál es la del Partido Popular en el Parlamento en pro del AVE? Me refiero, ninguna. Hombre, pues coger y decir, voy a cogerme un taxi y me voy a ir a Madrid a la puerta del Palacio nunca y hasta que no me reciba este señor nunca lo hicieron. Y no me reconozca que va a mantener las inversiones previstas, no voy a bajarme del taxi. Que sí, Cristóbal, pero que eso es lo que te he dicho yo antes que hacía falta hacer, pero que nunca se hizo, pero por parte de nadie. Pero no estoy hablando de este AVE, estoy hablando un taxi o un sidecar. De todos los proyectos. Claro. Un sidecar está bien porque en una parte va un partido y en la otra José María de la Nestosa. Va el otro partido. En verano tomar el aire viene mejor. Mira que llevamos años hablando de la variante de la Nestosa. Ahora sí ha empezado otra vez las obras de la Nestosa. Vale, y vino pues otra vez el PSOE a paralizarla. Pues no lo sé si las entonces paralizará, pero habrá que plantar patatas en todas esas tierras que por lo menos aprovechar que habéis movido todas las tierras, habéis expropiado y que plante patatas para la... Que sí. Yo de verdad que... Bien, nos vamos a la publicidad. Venga, nos vemos ahora en la segunda parte.